El enfoque de tipo vivencial, como su nombre lo dice, consiste en revivir el evento que causó un problema en el individuo o en la familia y alcanzar una nueva imagen sobre la que se pueda trabajar. Esta va a estudiar los desórdenes en las jerarquías, en la exclusión, en el respeto de roles o el desequilibrio dar y recibir. Como ya vimos entonces a lo largo de toda esta sesión, pues nosotros como médicos familiares quizá no tenemos la capacidad para poder otorgar una terapia familiar. Sin embargo, ya que conocemos todas estas características, los diferentes enfoques, pues tenemos más herramientas que podemos utilizar para poder otorgar al paciente una atención más integral. Entonces, una vez que identifiquemos en la familia que hay una disfunción o un problema, pues ya tenemos una idea de hacia dónde podemos derivar, que este era el objetivo de la sesión. Para finalizar, entonces, les dejamos esta pequeña postvaloración. Se les sugiere que lo lean detenidamente, que traten de buscar cuál es la respuesta y si todavía quedan dudas, pues hay que revisar nuevamente el tema o estamos a su disposición en el foro de opinión. Cualquier duda estamos a sus órdenes. Que tengan muy buen día. Tenemos entonces 4 modalidades diferentes de terapia familiar. Sería aquella que se aplica a toda la familia, la de tipo conyugal, la que se usa con los subsistemas aliados o la de tipo individual cuyo objetivo sigue siendo siempre el cambio en el sistema familiar y todas ellas siguen centrándose en los patrones de interacción, estructura y dinámica del sistema familiar. Vamos a definir entonces qué no es terapia familiar. Esto sería hacer una terapia individual frente a la familia, es decir, darle terapia solamente a uno de los pacientes mientras los miembros de la familia están ahí sin intervenir adecuadamente, provocar comunicación verbal y afectiva de los miembros frente a los demás, regañar, sermonear o dar consejos a unos padres frente al niño o frente a nuestro paciente, o culpar a alguno de los miembros de la familia enviándolos a terapia individual cuando hemos identificado que el problema o la disfunción es de tipo familiar. Antes de realizar o de iniciar una terapia familiar es importante conocer dos factores, que es la evaluación del sistema familiar y cuál es la problemática presentada. Esto nos permite aplicar criterios de selección para saber quiénes pueden beneficiarse de la terapia familiar. Esta evaluación se hace a través de entrevistas, lo cual nos permite hacer una estructura de este proceso de interacción familiar y nos deja conocer cómo la familia es influenciada por la sociedad o cómo ésta lo hace hacia la misma sociedad de la conducta o de los síntomas que presentan. Recabamos datos y tomamos una decisión de quiénes requieren o quiénes se benefician de esta terapia familiar. ¿Cuáles son entonces las indicaciones de la terapia familiar? Una de ellas serían cambios críticos que pasan en las relaciones familiares, en las diferentes áreas que existen, por ejemplo en el de la salud, donde hay enfermedades o lesiones permanentes que pueden conllevar hasta la muerte, en el área económica cuando hay pérdida de empleo o problemas económicos severos, o por ejemplo el tipo individual como a nivel de ciclo vital o el ciclo familiar que puedan afectar a toda la relación familiar. Otra indicación serían los desórdenes de conducta, donde hay trastornos o perturbaciones propias de la relación de toda la familia, cuando hay desórdenes matrimoniales, cuando ya hay problemas familiares o conyugales que provocan síntomas en otros miembros, por ejemplo, el niño maltratado o abuso de menores, o el maltrato conyugal, o cuando un problema ya es definido por la misma pareja o por la familia. Otra de las indicaciones es cuando el tratamiento individual o grupal está fallando debido a diferentes razones. Por ejemplo, que el paciente está muy involucrado en sus problemas familiares que no le permita avanzar en su terapia individual, que al paciente se le dificulta abordar los problemas familiares porque no está en vivo como tal en el problema, que la mejoría del paciente o de terapia individual esté relacionada con la formación de los síntomas que hay en los miembros de la familia o cuando, por ejemplo, la cooperación de la familia es necesaria para permitir el cambio a nivel individual. ¿Cuáles son entonces las contraindicaciones? Sería que uno o más miembros prefieren la privacidad porque existe un secreto familiar que si se conoce puede afectar toda la función familiar. Ya habíamos visto que entonces la terapia familiar no es confidencial, entonces una de sus contraindicaciones sería un secreto válido que la familia no quiera dar a conocer. Una norma compartida por toda la familia de ser insinceros o no querer apoyar en la terapia familiar y que no les permita avanzar, que haya en la familia defensas extremadamente rígidas cuya ruptura les podría amenazar en la funcionalidad a nivel individual, o por ejemplo que tengan ideologías o creencias que no les permitan o que no les dejen tener una intervención terapéutica como tal. ¿Cuáles son las diferentes dificultades que podemos encontrar en la terapia familiar? Pues son a 3 niveles. A nivel del terapeuta, por ejemplo, será dependiendo de su nivel de estudios y su experiencia, además de las habilidades con las que pueda contar que le permitan realmente integrarse a la familia.
A nivel técnico, que son los conocimientos y el entrenamiento que tenga el terapeuta específicos para el manejo de esta familia, o al nivel familiar ya como tal, ya que como es todo un fenómeno o todo un sistema, tienen diferentes miedos o ideologías o defensas que les dan una cierta resistencia al cambio y que no les permitan avanzar en la terapia. ¿Cuál es el proceso psicoterapéutico que lleva? Pues una de las cosas importantes que tenemos que conocer en la familia es que siempre es necesario escuchar ambos lados de la historia. Entonces, ¿qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta primero aclara e interpreta con la familia cuáles son los elementos de conflicto con los que quieren trabajar y él define cuál es la participación activa o pasiva que tendrá cada uno de los miembros. Esto verificando cuál es el grado de conformidad de cada uno de ellos y qué ganancia primaria o secundaria tendrá cada uno. Y por lo tanto buscará cuáles son las alternativas de manejo para mejorar estas condiciones en las que han estado viviendo, que es de forma pues disfuncional. Sabemos entonces que la terapia familiar pues no es simple ni inocua. Esta conlleva un riesgo que no solo de que no podamos ayudar a una familia, sino de que hasta podamos dañarla a través de un inadecuado manejo técnico personal. Por eso el intento de hacer una terapia profunda ha de ser abandonada por aquel que no posee el entrenamiento adecuado y debe referir, como menciona aquí Ramón de la Fuente, que el médico familiar es el primero y no raras veces el único que entra en contacto con los aspectos personales de pacientes y muchos de los problemas que se le consultan son psicológicos. Entonces, si nosotros no sabemos manejar o no podemos manejar este tipo de pacientes, es importante referirlo. O como nos dice Stevens, el médico familiar básicamente es un psicoterapeuta obligado que debe comprender o que debe tratar de comprender cuál es el fenómeno de contratransferencia, identificar la personalidad de su paciente y ordenar sus prioridades y adaptar sus estrategias. Entonces se hace necesario que las expectativas en cuanto a cambios y el tiempo sea convincente para que pueda lograrlo de una forma realista. También es importante pues evitar involucrarse a cualquier tipo de herencia familiar. ¿Cuáles son los tipos de intervención que se pueden realizar? Pues tenemos a tres niveles. El primero de ellos es el de intervención en crisis. Este se realiza porque hay una, como dice su nombre, hay una crisis que es inminente que puede provocar la descompensación en las relaciones familiares. Es lo que tratamos de evitar o prevenir. Por ejemplo, en los accidentes, enfermedades, muertes no esperadas o pérdidas, las cuales van a llevar un tipo de intervención intensa y breve en el cual a lo mejor el terapeuta va a pedir que estén yendo diario a sesión pero pues es breve. El segundo tipo de intervención es el terapia familiar breve. Esta también una crisis, pero la situación es menos urgente. Aquí identificamos que hay un problema actual, pero no es necesario examinar los antecedentes que tiene la familia. Este es uno de los tipos de intervención de los más empleados y en esta el terapeuta fija cuál es el límite. Por lo general son de 1 a 20 sesiones, entonces ya él la define. ¿Cuáles son las indicaciones de la terapia familiar breve? Será un conflicto conyugal o una familiar actual que sea relativamente focalizado, es decir, un problema o una crisis o relativamente una crisis que se pueda manejar. La evidencia de que los miembros están contribuyendo al conjunto de problemas o un síntoma en concreto de un paciente identificado, por ejemplo, un niño que presenta enuresis, hay que identificar de dónde viene ese problema. O sea, es una crisis, pero a lo mejor no tiene antecedentes como tales conocidos. Cuando se requiere cooperación de la familia para inducir a otro tipo de terapia, o cuando hay un síntoma o conflicto que todos perciben y que todos están motivados para trabajarlo de forma conjunta. ¿Cuál es el curso de tratamiento para esta terapia? Bueno, pues primero se hace una entrevista inicial para ver cuál es el marco con el que se va a trabajar y se delinean objetivos y la duración de la terapia. Esto pues tiene una terapia limitada. ¿Cuáles son las técnicas que se pueden utilizar? Pues sería hacer objetivos que sean limitados al punto definido que habíamos dicho que es el del problema, un enfoque activo que es el refuerzo de las fortalezas de las familias para que se basen sobre todo en eso, una exploración activa de las alternativas que hay, como por ejemplo un ensayo conductual y emocional, o que se realicen tareas para casa o tareas familiares. El otro tipo de intervención es la terapia familiar a largo plazo, el cual tiene como indicaciones, pues por ejemplo, cuando hay muchos problemas en diferentes áreas que son inestables y que requieren el apoyo a largo plazo. Cuando la familia está altamente motivada en problemas que no se pueden resolver en una terapia breve, cuando hay problemas crónicos que no se pueden modificar a corto plazo, o cuando les cuesta mucho trabajo establecer una alianza con un terapeuta. Esta pues incluye metas más ambiciosas y por lo tanto no hay un límite de tiempo. Los objetivos dentro de esta terapia a largo plazo es reetiquetar las conductas o el sistema y repartir la ansiedad grupal para reducir el síntoma que están presentando
y permitir una mayor capacidad de comunicación. Esto les va a permitir desplazar o movilizar los roles y coaliciones perturbadas o inflexibles, promoviendo, como dice ahí, que haya flexibilidad en las situaciones de crisis. También definir patrones de interacción y alianzas intrafamiliares que sean más funcionales para evitar que cada vez que haya una crisis, caigan. O finalmente lograr que las funciones básicas se lleven a cabo mediante la organización del sistema familiar. Continuemos entonces con los diferentes enfoques que hay en terapia familiar. Evidentemente, como médicos familiares nosotros no podemos otorgar terapia ya que no estamos capacitados para ello. Sin embargo, si conocemos las características podemos derivar de una forma oportuna y directa. En este caso, por ejemplo, los enfoques que están orientados a la resolución del problema son de 5 tipos. El primero de ellos, que es el conductual, se centra en las condiciones y conductas funcionales bajo las cuales se aprende, influencia y cambia la conducta. Es decir, cuando hay un funcionamiento correcto, este se va a reforzar mediante atención, reconocimiento y aprobación. Este enfoque considera que de ahí proviene el fracaso por refuerzos deficientes o cuando no existen. Y en cuanto a la comunicación, la intervención del terapeuta será para el entrenamiento de habilidades para estos procesos de negociación y resolución de problemas. El de tipo estructural va a realzar la importancia de la organización familiar para un buen funcionamiento de toda la unidad y para el bienestar de sus miembros. Ellos consideran que los problemas son indicadores de desequilibrio de la organización y por lo tanto va a estudiar los fallos que hayan en el orden jerárquico, es decir, entre los subsistemas de padres e hijos. Para ellos, por ejemplo, un síntoma es un signo de reacciones desadaptativas a los cambios transicionales de los ciclos vitales. El enfoque de tipo estructural va a realzar la importancia de la organización familiar para su buen funcionamiento y bienestar de cada uno de sus miembros. Para ellos los problemas son indicadores de desequilibrio de la organización, por lo tanto van a estudiar los fallos que puedan existir en el orden jerárquico entre los subsistemas diferentes que existen. Por ejemplo, un paciente que llegue con un síntoma, para ellos puede representar un signo de reacción desadaptativa a un cambio transicional en un ciclo vital. Por lo tanto, ellos van a intentar reparar o modificar patrones organizativos disfuncionales. El enfoque de tipo estratégico ataca a la unidad familiar, no a la familia, es decir, que a ellos no les preocupa ver unidos a todos los miembros, sino incluso si las circunstancias lo ameritan, pueden ver por separado a un subgrupo dentro de este grupo familiar. En este caso, el terapeuta es inactivo. Él lo único que hace es detectar el problema e idear un modo de resolverlo. En este tipo de enfoque, ellos niegan el interés en la familia como un sistema, sin embargo, trabajan sistemáticamente y esperan que tenga un efecto dominó. Esto sería que un paciente lleve tratamiento y que con él mejore y por tanto todo el grupo familiar también mejore. En el enfoque de tipo sistémico, un paciente que llega con una patología, su problema no es considerado como un conflicto del individuo, sino como una patología de relación. Es decir, que como esta persona está inserta en un sistema y cada miembro es independiente, el cambio ya sea positivo o negativo en cada uno de ellos puede afectar de forma directa o indirecta a los mismos miembros de la familia. Finalmente, en el enfoque de tipo psicoeducacional, en este consideran a la familia como el agente terapéutico activo en el proceso de tratamiento del individuo enfermo. Este resultado de gran avance en enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia. La justificación de intervención familiar en este tipo de enfoque se basa en la importancia del apoyo familiar para proporcionar información práctica y ayuda para resolver problemas en periodos de crisis o estrés. Este intenta corregir las autoatribuciones de culpa que se dan los pacientes o los mismos familiares que pueden ser causales o experiencias de tratamiento poco efectivo. Finalmente, vamos a ver el abordaje intergeneracional. En este se ven tres tipos. El primero de ellos, el psicodinámico, es aquel que estudia el inconsciente que alberga sentimientos y recuerdos de raíces profundas que pueden afectar el comportamiento de la familia. Estas las etapas anal, oral o genital dentro del desarrollo individual continúan siendo de gran importancia para valorar las características de la personalidad y el desarrollo de todos los miembros de la familia. Esto conlleva a que los conflictos intrapsíquicos provenientes de la familia de origen se repiten y reviven creando defensas contra ellos o se superan en relación con el cónyuge o con el familiar con el que se está siendo afectado. En esta podemos ver incluso patologías de tipo de triangulación y cuando la tensión se incrementa, la pareja o la familia incluye otra persona o pueden incluir otro tipo de personas que pueden tratar de ayudar o de empeorar esta situación.